Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es un gusto para mí poder estar de vuelta con ustedes. Híjole, creo que ya dejamos pasar algunos días sin poder estar aquí con ustedes, ¿verdad? Pero bueno, nos encontramos de vuelta. Ya saben, nos encontramos aquí reunidos para darle lectura a la palabra de Dios, que fue uno de los propósitos de Año Nuevo. Ya estamos entrando en el mes de abril. Y bueno, creo que hemos ido un poco despacio, no somos muy constantes, sin embargo, pues creo que estamos cumpliendo el propósito. Me da gusto ver que se encuentren aquí nuevamente conmigo y que le vayan dando seguimiento. Antes de empezar, como ya dejamos pasar un buen rato, creo que algunos ya nos hayamos desconectado. Se puede perder el hilo de lo que hemos venido leyendo, entonces quiero, antes de empezar, hacer un resumen rápido de lo que hemos venido leyendo, ¿verdad? Y bueno, empezamos de una vez para que sea esto rápido y podamos hacerlo como normalmente lo venimos haciendo. Ok, en la lectura, el libro que estamos leyendo de la palabra de Dios, de la Biblia, es el primer libro que se llama Génesis. Y en Génesis 1 leímos acerca de la creación. En este tema de Génesis 1 pudimos ver, se pudo observar el poder de la palabra, el poder que tenemos nosotros al hablar, porque Dios así nos los marcó. Vimos cómo a Dios le gusta el orden, porque antes de sembrar al hombre en la tierra primero organizó todo. Luego, la relación que existe entre la palabra de Dios y la ciencia, pudimos ahí hacer algunas observaciones. Y vimos también que pues dentro de los primeros 7 días fue la creación del hombre, que eso fue en el día sexto. Eso fue en resumen todo lo que se leyó en Génesis 1. Después brincamos a Génesis 2 y en Génesis 2 el tema fue el jardín del Edén, donde empieza Dios santificando el día séptimo por haber sido el día en que él reposó de la creación. Vimos el árbol de la ciencia, del bien y del mal, que sobre todo en el capítulo de Génesis 2:17, donde dice que no deja el mandamiento que no se comerá de él, que incluso aquí hay algo que a mí me rebota en la cabeza, que ya posteriormente vamos a regresar para retomar ese tema. Pero al final de cuentas fue donde se sembró la desobediencia, ¿no? Porque él dejó muy claro que no deberíamos de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, y se comió. Entonces también ahí pudimos ver que el hombre dejará a su padre y a su madre a consecuencia de que la mujer fue tomada de la costilla del hombre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En resumen, esto fue lo que vimos en Génesis 2. Después de ahí brincamos a Génesis 3, donde se habla más de la desobediencia, ¿no? Donde pudimos reflexionar un poco y darnos cuenta que pues, el diablo es el padre de la mentira, que él sabe, es muy astuto y sabe cómo engañarnos. Entonces aprendimos que debemos tener cuidado a qué voces le estamos haciendo caso, qué es lo que estamos escuchando. Y bueno, hasta allí. También nos hablaba de la muerte, que si comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriríamos y nosotros pues, no vimos una muerte como tal. Entonces eso nos llevó a reflexionar y a investigar y creo que ya nos quedó claro. Ahí les puse al alcance de todos ustedes lo que se había investigado para despejar dudas. Vimos que hay varios tipos de muerte que nos maneja la Biblia. Bueno, no son varios, ¿verdad? Son 2 o 3 tipos de muertes. Luego también vimos las consecuencias de la desobediencia, que fue que teníamos que trabajar para poder comer y que con dolor sería el parto de las mujeres, la serpiente se arrastraría, todo eso. De ahí brincamos a Génesis 4. En Génesis 4 nos habla sobre la historia de Caín y Abel, donde Caín mata a Abel y como enseñanza o como aprendizaje tuvimos ahí que pues lo que lo llevó a matar a su hermano Abel, en este caso a Caín, fue la competencia que había, ¿no? Él buscaba competir y eso le trajo eh, ese sentimiento y lo llevó a destruir a su hermano. Entonces nos dimos cuenta que Abel, la ofrenda que había hecho era de corazón. Pudimos ver que a Dios lo que le importa es lo que se ofrenda de corazón y no lo que se ofrenda por competencia. Entonces vimos
que Caín, al ser desterrado, tuvo miedo de que lo fueran a matar. Y esto también nos llevó a reflexionar que pues, si eran los primeros integrantes del mundo, a qué le tenía miedo, y llevamos otra investigación. Y bueno, creo que todo esto se ha venido despejando. Si no, pueden volver a ver los videos de las lecturas en los capítulos anteriores, donde se van despejando cada una de estas dudas. Luego en Génesis 5 vimos pues ya lo que son los descendientes de Adán, que son sobre todo, hace énfasis en las edades de los hombres, donde nos dimos cuenta que la mayoría de los seres que habitaban en aquel entonces tenían en promedio una vida de 900 años. Pasamos a Génesis 6 y ahí es donde vemos la maldad del hombre y vemos que como consecuencia de la maldad del hombre el periodo de vida es reducido, donde dice que Dios no contenderá con el espíritu del hombre, más el periodo de vida será de 120, 150 años, nos marcó por ahí. Entonces también vimos, ahí habla que precisamente la naturaleza del hombre desde su juventud es mala, y donde Noé haya gracia ante los ojos de Dios. Esto fue lo que se leyó en Génesis 6. Luego en Génesis 7 llegamos a la historia del diluvio. Ahí habla precisamente del diluvio, desde que cómo le va dando indicaciones a Noé de cómo debe de ser el arca, qué animales deben de subir con él. Es toda la historia del diluvio. En Génesis 8 vimos cómo finaliza el diluvio. Vimos que cuando desciende Noé del arca, lo primero que hace es hacer un altar y un holocausto para Jehová, que es donde leemos por primera vez que alguien hace un altar y que alguien ofrece un holocausto. Y ahí finaliza diciendo Dios que no volverá a terminar la vida del hombre a través de un diluvio. De ahí brincamos a Génesis 9. En Génesis 9 pues leímos el pacto de Dios con Noé, donde se manifiesta, donde se hace presente el arco iris, ¿no? Y que este sirve como simbolismo para recordar a Dios la promesa que tiene con nosotros. Luego de allí pasamos a Génesis 10, donde habla sobre la descendencia de Noé. Es pura genealogía lo que leímos ahí. Después en Génesis 11 leímos la historia de la Torre de Babel, que es donde nos dimos cuenta que se confunde la lengua de los hombres cuando estaban edificando precisamente la Torre de Babel, y fue donde nos brincó otra incógnita, ¿no? De por qué Dios se había enojado, por qué a Dios no le gustaba que todos los hombres estuvieran de acuerdo en un solo fin. Ya lo pudimos despejar también. Y bueno, hasta ahí era en Génesis 11. Después en Génesis 12 nos habla de cuando Abraham entra a Egipto, que niega a su mujer, ¿no? Diciendo que era su hermana, y entonces eso a Faraón hace ver que la esposa de Abraham estaba libre y él intenta tomarla para sí, y esto le trae plagas a su reinado, ¿no? Porque a final de cuentas es algo que no está bien visto a los ojos de Dios. A final de cuentas ellos eran marido y mujer, nada más que Faraón no lo sabía. A final de cuentas después le llega en sueños un aviso a Faraón y él se da cuenta, se enoja con Abraham y lo despide del reino. Entonces en Génesis 13 ya vemos cómo Abraham y Lot salen del reino y ya se habían hecho fuertes, ¿no? Abraham y Lot, si recuerdan, bueno, también les digo, si no pueden volver a recapitular, pueden volver a ver los capítulos anteriores y podrán ver que Lot era descendencia del hermano de Abraham, y falleció el papá de Lot precisamente, y Abraham anduvo todo el tiempo con Lot. Sin embargo, ellos crecieron juntos en oro, en plata, o sea, se hicieron ricos en ganado, en muchas cosas. Y cuando ellos salen de Egipto, la tierra donde ellos habitaban ya no era suficiente y empieza a haber discordia entre la gente de Abraham y la gente de Lot. Y Abraham, buscando la manera de llevar esto en paz, sabiendo él que pues son parientes y que no es bueno que
que haya discusión entre su gente de uno y del otro, se separan. Al separarse, Lot lo hace de una manera un poco ventajosa, buscando la mejor tierra, y Abraham únicamente buscaba la paz entre ellos como familiares, y es por eso que entonces uno jala a la izquierda y el otro a la derecha, y las consecuencias de haber querido tomar ventaja, en el caso de Lot, lo llevan a acercarse a los reinos de Sodoma y Gomorra, que son lugares donde el pecado contra Jehová estaba bastante fuerte, y las consecuencias de esto obviamente alcanzaron a Lot, y eso ya lo pudimos leer en Génesis 14, que es donde llegan 4 reyes contra 5 a hacerles guerra, y estos 4 reyes le ganan a estos 5. Dentro de estos 5 estaban los reyes de Sodoma y de Gomorra, y como consecuencia se cargaron también a Lot, llevándoselo prisionero. Logra escapar a alguien de la gente de Lot, y le va con Abraham para mencionarle de esto, y Abraham logra rescatar a Lot y a toda su gente y a todo lo que él poseía. A su regreso, uno de los sacerdotes de Dios bendice a Abraham y bendice el hecho de que Dios lo haya acompañado. Y no solamente ese sacerdote lo reconoce, sino que también lo reconocen los reyes de Sodoma y Gomorra, diciéndole que pues, les dejara a su gente y que tomara los bienes que había él obtenido durante esa guerra para haber recuperado a su pariente. Y volvemos a ver cómo el corazón de Abraham está puro de... No tiene... Él no busca el beneficio propio, ¿no? Él siempre todo lo que hizo lo hizo sin buscar un beneficio propio. Siempre lo hizo con una pureza de corazón, desinteresadamente. Él no era interesado, todo lo hacía desinteresadamente. Entonces no toma nada de las riquezas que le ofrecían. Se conforma únicamente con el pan y lo que habían ocupado los jóvenes que con él fueron. Y bueno, hasta allí termina Génesis 14. Entonces esto es todo el resumen de lo que hemos venido leyendo de Génesis 1 a Génesis 14. El día de hoy nos toca leer Génesis 15, pero bueno, estoy viendo que ya llevamos 13 minutos, y el espacio que yo considero para no aburrirlos siempre es no rebasar los 15 minutos, entonces no nos va a dar tiempo de continuarlo, por lo que voy a tener que dividir el video. Aquí voy a parar este video. No me despido. Enseguida de este video voy a continuar con la grabación de Génesis 15 para que continuemos con nuestro propósito. Los veo en un segundo. Hasta luego.